Bueno, ahora sí. Bueno, hemos denominado políticas contra la corrupción, que yo no sé si es lo más exacto, puesto que los problemas políticos que se vinculan a la corrupción son muchos y variados, y puede que nos represente una buena denominación, pero sin embargo los problemas de la corrupción son muy reales, no son los únicos, como digo, pero son muy reales, y es una responsabilidad de los partidos proponer soluciones, proponer análisis, proponer un diagnóstico de lo que está pasando y proponer soluciones. Me imagino que las soluciones no son fáciles, ni una, ni varias, sino son un conjunto de prácticas políticas que conducen a una situación diferente. En el caso de los partidos de gobierno, como se entiende los partidos que han gobernado, los partidos que han tenido importantes responsabilidades, el escuchar lo que piensan de este tema, lo que piensan, lo que dicen que van a hacer, es todavía más necesario y más importante. Todos los que estamos pendientes del panorama político, que somos todos, estamos muy interesados que este año salgan soluciones para este asunto, para el asunto de los problemas de la corrupción, los problemas del mal gobierno y los problemas relacionados con una cierta degeneración de las prácticas de las políticas de la democracia. Para hablar de este tema, en nombre del Partido Socialista Obrero, ha venido Augusto Hidalgo, que le voy a hacer una pequeña presentación, aunque no voy a detallar su trayectoria política, primero porque es conocida y segundo porque es larga. Pero tiene 42 años, nació en Las Palmas en 1972, está casado, tiene una hija de 7 años, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, máster como técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada y máster en Formador de Formadores. Trabajó por cuenta propia en una empresa de servicios de la que era socio y cofundador. Ha trabajado por cuenta ajena en un servicio de salud laboral como técnico superior en prevención de riesgos hasta acceder a un cargo público en 2007. Ha pertenecido a distintos partidos de izquierda y ya en el Partido Socialista Obrero Español en 2005 se afilia en la agrupación local de Las Palmas, en donde ciudadana que ha residido toda su vida. En 2007 es elegido candidato en la lista electoral en las elecciones locales en la candidatura encabezada por Jerónimo Saavedra a la alcaldía de Las Palmas. La lista obtiene la mayoría absoluta, ocupará en el gobierno municipal las responsabilidades de empleo y recursos humanos. En 2011 es elegido candidato por el Partido Socialista Canario PSOE a las elecciones locales como candidato al Cabildo Insular de Gran Canaria en la lista encabezada por Carolina Darias. Irá como número 2 de la lista. El PSOE se quedará segundo con 7 consejeros, por lo que resultará elegido. En la oposición ejerce hasta hoy como viceportavoz del Grupo Socialista encabezado por Carolina Darias. En 2014, tras un proceso de primarias cerradas en el PSOE, resulta elegido candidato socialista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para las elecciones locales de 2015. Y a partir de ahora tiene la palabra Augusto Hidalgo. Sí. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? No sé si el ordenador claro, bien. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mis primeras palabras quisiera que fueran, en principio, para las familias que están en este momento sufriendo una situación de desasosiego por no haber sido seguramente informados todavía de la situación que están viviendo como consecuencia del avión que ha sido siniestrado esta mañana en Francia, procedente de Barcelona. Por tanto, quisiera reseñar mi profundo pesar por el dolor que supongo que están sufriendo
por esto y además dejarlo aquí patente. Hoy el partido ha suspendido todos los actos de campaña en toda España. No lo hemos suspendido porque todas las cosas no eran un acto del Partido Socialista y era un compromiso además que teníamos con la Real Sociedad Económica, pero sí quería dejarlo claro y decirlo desde el principio porque creo que es una situación realmente dura la que estoy viviendo los familiares. En segundo lugar, me gustaría agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria esta invitación y en particular a don Tomás Vandevalle por la consideración que ha tenido al estimar que este ciclo de conferencias con las distintas fuerzas políticas, pues yo podía ser la persona adecuada para dirigirme a este respetado foro. Al tiempo de agradecerle las palabras que ha tenido al presentarme en este momento, ¿no? He de empezar confesándoles que pronunciar una conferencia sobre corrupción por un responsable político en activo en este momento, en pleno proceso electoral, y que además es cabeza de cartel de una candidatura, constituye algo realmente insólito. Un jardín del que muchos huirían. Y les aseguro que ningún asesor de imagen me hubiera aconsejado en ningún momento asistir a una conferencia de este tipo. Pero, sinceramente, creo firmemente en los foros como este, que escasean en la actualidad, porque vivimos una sociedad de los 140 caracteres, de los titulares frente a los contenidos, donde la acción parlamentaria, el debate, se sustancian en los platós de televisión. Y en ellos hay que estar, sin duda. Pero reconozco que me siento especialmente cómodo en el lugar de la reflexión y de los contenidos, en lugares emanados de la ilustración, como es este. Y lo digo sinceramente, no es una cuestión de falsa modestia. Además, sé que no soy el primero y han venido otros y que estoy convencido el asunto que se plantea es de la máxima preocupación en la sociedad en la que vivimos. Vaya si lo es. A pesar de haber caído algunos puntos en las encuestas del CIS, la corrupción y el fraude se mantienen como la segunda preocupación de los españoles dentro del paro, a notable distancia de las preocupaciones de índole económica, a los que a su vez sigue la preocupación por los partidos políticos y la política en general. Una preocupación, la de la corrupción, que ha crecido exponencialmente durante la última legislatura, pasando de un 2,9% en febrero de 2011 a un 48,5% en febrero de este año. Ello nos obliga necesariamente a detenernos, a reflexionar, a preguntarnos qué nos lleva a esta situación, a analizar los factores y, por supuesto, a adoptar los mecanismos urgentes de corrección. Por lo tanto, y para ir centrando el asunto, la primera pregunta, la primera reflexión que me planteo abordar es si es la corrupción política un fenómeno generalizado. De lo que no cabe duda es de que se trata de una conducta que la ciudadanía no está dispuesta a disculpar a los responsables públicos. Una actitud que compartimos, como no puede ser de otra manera, pero que conviene también situar en su justa medida, porque de la misma manera que resulta imperdonable, también conviene poner de manifiesto que son minorías las personas y responsables públicos que en algún momento han caído en prácticas fraudulentas, que exige un amplio grupo de responsables políticos, cargos electos de las distintas instituciones de la España, que realizan y llevan a cabo su labor con honestidad y responsabilidad. Y eso también es justo reconocer. Para justificar esta afirmación, y aunque resulte innecesario en este foro, creo que merece la pena poner de manifiesto que en España ejercen sus responsabilidades políticas en este momento casi 70.000 cargos. En las últimas elecciones se han designado en España 68.286 cargos de concejales, 350 diputados, 208 senadores, 874 diputados autonómicos, 157 consejeros de cabildo. De entre estos 70.000 cargos, en Canarias corresponden 1.621 cargos electos. Todos estos a los que nos referimos son cargos elegidos directamente en procesos electorales celebrados, a los que han concurrido en las listas electorales. A su alrededor, en los distintos gobiernos que se han formado, figuran a su vez otros muchos cargos directivos de segundo y tercer orden. En su conjunto configuran la estructura política del Estado español. Pues bien, un porcentaje de estos cargos electos, según un reportaje elaborado por Europa Press en noviembre de 2014, son el mapa de la corrupción española. En nuestro país había más de 1.900 imputados en el año 2014. 170 condenados en esta última legislatura. La cifra, la verdad es que en números absolutos es realmente escalofriante. Por sí sola, y unido a ello la dimensión informativa de estos casos y el progresivo uso de las redes sociales que traslada y crea en tiempo real opinión pública sobre los distintos asuntos, explica que este problema se haya situado entre los de mayor preocupación por los españoles, solo por detrás del paro. Pero también las cifras nos sirven para aseverar que la amplia mayoría de las personas que ejercen la política lo hacen honestamente.
Pues unos 1.900 imputados representan solo el 2,7% del total de los cargos electos en España. Y los condenados suponen el 0,25% de los casos en toda España. Ya esta consideración me pregunto, ¿y cómo debemos abordar este asunto, el de la corrupción? Les aseguro que se me ocurren dos enfoques, uno ligado a mi condición de candidato a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y otro unido a mi condición académica, en calidad de politólogo. Permítanme que haga un híbrido donde el peso de los segundos sea mayor que lo primero. Permítame que no les venga aquí a dar un meeting al uso, sino por respeto a la audiencia, haga una reflexión que parte de las raíces del problema para después aterrizar en lo mundano, en los casos que todos tienen en mente y que estoy convencido, si no los saco, me los sacarán con marietes en el turno de intervenciones del público. Pero empecemos por lo principal. Cuando hablamos de corrupción, de la corrupción política, ¿de qué estamos hablando? Reconozco que hay una definición que no por sintética pierde su capacidad de abarcar todos los matices del término. Esta es una que elabora el Banco Mundial y que dice que es el abuso del poder público en beneficio propio. Es perfecto. Incluye el concepto de una situación abusiva por parte de aquel que ostenta el poder público. Y en este abuso lo realiza en beneficio propio, además. Yo incluiría lo de y en beneficio de otros. Pero hay que recordar que por lo general cuando es en beneficio de otros lo es por una relación sentimental, filial o personal, o sencillamente porque se hace a cargo de inventario. Y cuando digo esto de a cargo de inventario, me viene a la memoria aquella imagen fantástica del Padrino, no sé si la conocen, donde Vito Corleone, el jefe de la mafia, llama a uno de los que le hace un favor y al oído y cercano le dice: algún día, y puede que este día nunca llegue, te pediré un favor. Y ese es a título inventario, desde luego, desde luego el método de algunos para también corromperse, ¿no? Corromperse por lo que pase. Pero el elemento determinante en este asunto es que se haga uso de lo público. Aunque no siempre se ha tenido claro qué es exactamente eso del abuso de lo público, de hecho, dependiendo del momento histórico, hay actuaciones en política que se han considerado normales y con el paso del tiempo han pasado a ser inaceptables, y viceversa. Y qué duda cabe, hablar del paso del tiempo nos lleva a sí mismo a considerar la dimensión histórica del fenómeno de la corrupción. A modo de recordatorio, puesto que supongo que a ninguno de ustedes se le escapa lo que voy a relatar, pero sí algunos apuntes. Algunos historiadores documentan los primeros casos de corrupción allá por el siglo XII a.C., en el Antiguo Egipto, donde un funcionario de Ramsés IX denunció los negocios sucios de otro funcionario de la corte del faraón, un contubernio entre escribas y saqueadores de tumbas. En el mismo Egipto existió un decreto que establecía castigos rigurosos para los funcionarios o jueces que abusaran de su poder, lo que de alguna manera nos pone de manifiesto cómo la corrupción era un fenómeno arraigado ya en la sociedad de tiempos remotos. En Platón, por otra parte, encontramos también una preocupación por la corrupción, ya que decía que demagogia y corrupción pervertían la democracia. Así en la República dice de los políticos, los denomina los guardianes, que no deberían manejar ni oro ni plata. Y dice directamente porque si buscan el dinero se convertirán no en protectores ni amigos de sus ciudadanos, sino en odiosos déspotas. Pasarán la vida entera aborreciendo y siendo aborrecidos, conspirando y siendo objeto de conspiraciones, teniendo, en fin, mucho más y con más frecuencia a los enemigos de dentro que a los de fuera. Correrán así en derechura al abismo y se unirán a ellos y con ellos la ciudad y sus conciudadanos. En la misma línea, Bertolt Brecht, en Los negocios del señor Julio César, dice que la ropa de los gobernadores estaba llena de bolsillos, y en otras publicaciones se relata como en Roma se llevaron a cabo irregularidades que nos recuerdan algunas situaciones muy cercanas en el tiempo, como por ejemplo el famoso teatro de Nicea, que costó 10 millones de sestercios, pero que tenía grietas y sus reparaciones suponían más gastos, con lo que Plinio llegó a sugerir que mejor lo tiraban abajo. Eso nos recuerda algunas obras faraónicas en la época actual, ¿verdad? No en vano, quizás la sociedad que más ha representado el icono de la sociedad corrupta sea la Roma clásica. El cine ha contribuido mucho a esto, pero tanto es así que se ha llegado a establecer como un elemento determinante de la caída del Imperio Romano, y nada más lejos de la realidad. Mi tocayo, el emperador Augusto, instauró un sistema basado en la ley y la moral. Ambas se sustentaban en su concepto del honor. Tanto es así que las consecuencias de salirse de las directrices morales instauradas por el emperador afectaron a su propia hija, la cual se jactaba de su vida disoluta. De hecho, estando vivo su padre, el emperador, fue condenada al destierro, ¿no? Encontramos muestras de ello en la historiografía.
Sabino Perea, profesor de la Universidad de Murcia, en su obra sobre la corrupción en el mundo romano, citaba con frecuencia al tratar la corrupción en la historia y nos dice que para llegar a la cumbre del candidato, es decir, el candidato a un puesto público, tenía que tener currículum, haber ocupado cargos, tener una educación, proceder de buena familia, pero además tenía que tener patrimonio, ya que había que presentar una fianza al principio de su mandato. Y cuando finalizaba, se hacían las cuentas. Si te habías enriquecido, tenías que devolverlo todo. En caso de corrupción, además, si esto ocurría, había dos penas muy severas, que eran o el exilio o el suicidio. Y esta última, además, se recomendaba porque era la única manera de mantener el honor en la antigua Roma. O sea, que se recomendaba suicidarse si uno era acusado de corrupción, lo cual es bastante exótico, ¿no? Pero ni siquiera tendríamos que irnos a los libros de Roma para encontrar muestras de corrupción. Hasta la Biblia encontramos casos, y si no, si no es corrupción que Judas vendiera a Jesucristo a los romanos por 30 monedas de plata, ¿no? Pero siguiendo un poco con la historia, hay dos personajes históricos que sinceramente a mí me fascinan especialmente, que se llevan 2 siglos entre uno y otro, pero que son iconos de la moral y de la política en la Europa occidental y del pensamiento universal. Estos son Nicolás Maquiavelo y Robespierre. Maquiavelo es el teórico del fin justifica los medios, frase que por cierto él nunca pronunció. El florentino se consideraba un amoral de la política, y lo es, o lo era. Pero esto no tiene que ver con la corrupción. En su obra más famosa, El Príncipe, no entra a fiscalizar al Papa Borgia, Alejandro VI, por su vida corruptelas internas y de moralidad disoluta, sino cómo era capaz de defender los intereses de los Estados Vaticanos en un entorno atroz, con 2 potencias de la época, el Reino de Aragón y de Francia, disputándose la primacía de Europa. Es decir, separa la moral de la política en un mundo donde los estados modernos se estaban conformando y los monarcas empezaban a construir sus reyes, sus reinados absolutos. Otra cosa es que él comulgara con el sistema, que no comulgaba. Lo que se planteaba no era si eran corruptos o no, sino si eran eficientes para mantener las coronas sobre sus cabezas y la unidad de sus nuevos estados. En cambio, Robespierre simboliza el comienzo del final de esta realidad, de esta amoralidad. Le llamaban el incorruptible, se gustaba llamar además así, el incorruptible. Robespierre introduce la moral, la virtud en la vida pública, y por tanto la corrupción vuelve a adquirir un alto protagonismo en la vida social. La virtud republicana, claro, como contraposición a la impunidad del antiguo régimen que se pretende destruir. Y esa virtud debe explicársele a todos y aplicárselas además incluso a los revolucionarios. En la etapa del terror jacobino no tuvo pudor ninguno pasar por la guillotina, incluso sus amigos. Entre ellos el propio Danton, una de las estrellas de la revolución, o Camille Desmoulins. Por cierto, Danton, acusado de varios casos de corrupción, pero que eran uno de sus compañeros, además de revolucionarios y jacobinos, y lo pasó por la guillotina. Siguiendo este hilo conductor, hay un politólogo, ya contemporáneo, de la ultraderecha estadounidense, que es el señor Samuel Philip Huntington, que plantea, curiosamente, las ventajas de las sociedades corruptas. Estima que estas son más igualitarias al utilizar el egoísmo de la corrupción como lubricante del progreso social. Yo no puedo estar más en desacuerdo de esta afirmación, de hecho creo que es más bien al contrario. Tantos ejemplos nos podrán llevar a considerar si no es corrupción algo inherente al ser humano. Nos llevaría tiempo profundizar en esta reflexión, y no es a ello lo que hemos venido aquí. Pero sí quiero afirmar, independientemente de la conclusión a que podamos llegar, que se trata en todo caso de un comportamiento inadmisible. Los comportamientos corruptos no deben ser socialmente aceptados, ni siquiera por resignación. De ahí el compromiso firme del Partido Socialista, y aquí hablo como representante en este momento, de rechazar todo comportamiento políticamente corrupto. Pero hablar de corrupción, como decía al principio, es hablar de la percepción de la corrupción que tenemos en un momento determinado. No es posible medir con precisión algo que es reprochado socialmente y condenado judicialmente, en alguna medida. Es algo que se mueve en el ámbito de la realidad sumergida. Podemos inferirlo, pero no evaluarlo con precisión. No obstante, disponemos de instrumentos que nos ayudan en este sentido, como son los índices de transparencia internacional, que a pesar de su base científica se basan en la percepción. Intentan corregir el sesgo subjetivo a la hora de analizarlo, pero son una mera percepción que no tiene que corresponderse estrictamente con la realidad. La organización no gubernamental Transparencia Internacional elabora, como saben, anualmente un índice de percepción de la corrupción, una lista de corrupción a nivel mundial. En España esta organización trabaja desde el año 2000, gestionada por la Fundación José Ortega y Gasset. Según los datos que explica y publica en su página web, en el año 2014, los países que ofrecen un índice más bajo
los más próximos a la ausencia de corrupción, son los países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, seguidos, ¿cierto?, de Nueva Zelanda como elemento más exótico de la lista. A la cola, como países más corruptos, se encuentran Afganistán, Sudán, Corea del Norte y Somalia. De los 174 países de la lista, España ocupa el puesto 37 de la tabla, con una nota de 6 sobre 10, considerando el 10 como la puntuación que correspondería a la ausencia total de corrupción. Por su parte, países de nuestro entorno más inmediato se sitúan, por ejemplo, Italia y Grecia con un 4,3, en una posición peor que la de España. Portugal con un 6,3, ligeramente mejor que la española. Y Francia con un 6,9 o Alemania con un 7,9. Por tanto, nuestra prioridad, nuestro objetivo desde el punto de vista social son los países del norte de Europa. Y la pregunta es: ¿y por qué los países escandinavos tienen una política que huele a limpio? La respuesta nos la ofrecen algunos analistas y viene dada por la práctica de una profunda cultura de transparencia y por unos férreos sistemas de control de la financiación de los organismos públicos. A lo que, permítame que yo añada, países en los que ha habido importantes periodos de gobierno socialdemócrata. Países en los que ha habido periodos altos de gobierno socialdemócrata. Yo añadiría, y de cultura luterana, que también, porque se rigen por ese perfil. Pero es curioso que son países muy igualitarios que se rigen por haber tenido muy largos periodos de gobierno socialdemócrata. Asimismo, podemos convenir en que, y en esto coinciden muchos autores, la corrupción se acrecienta en las sociedades en las que se dan 4 variables. 1, países en vías de desarrollo con aumento de riqueza per cápita. 2, elevada burocracia. 3, bajos salarios de los funcionarios. Y 4, sistemas políticos autoritarios. No se tienen que dar todos los elementos al mismo tiempo. Solo uno puede ser el propulsor de la corrupción social. Desde luego, si se dan todos al mismo tiempo, uno tiene todas las papeletas para estar al final del ranking de Transparencia Internacional. Pero sí es cierto que los mayores casos de corrupción en nuestro país emanan de una época en la que el crecimiento económico en España era alto y la burocracia ligada al crecimiento, es decir, el desarrollo urbanístico ligado al turismo, también. Y el que tuviéramos un sistema democrático desarrollado y unos salarios públicos aceptables impidieron, en alguna medida, que nos fuéramos a comparar con países de la parte baja de la tabla de este ranking. El problema es que los salarios públicos son uno de los elementos que sigue a la baja, y esto es un peligro a tener en cuenta en el corto plazo. Asimismo, disponemos de otro estudio muy cercano, por cierto, y que ha tenido mucha trascendencia desde el punto de vista informativo, elaborado en el 2008 por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre el coste social de la corrupción. Del estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en concreto, del artículo del profesor Jorge Araña sobre el coste social de la corrupción, observamos que en España cuesta al país la pérdida de la corrupción 40.000 millones de euros al año. Vamos, más o menos como lo que se ha utilizado para el rescate bancario. Y en Canarias se pierden 2.000 millones de euros al año por la corrupción, lo cual nos coloca en un porcentaje equiparable al resto del país desde el punto de vista poblacional, lo cual, por cierto, no es un alivio, ¿no?, desde luego. Pues bien, aprovechando la referencia de estos análisis, me gustaría introducir un aspecto ligado con la corrupción que especialmente me preocupa, y este es el de sus consecuencias en la desigualdad social. Al margen de que puedan ser o no ser discutidos estos datos, lo cierto es que estos márgenes demuestran que los recursos públicos perdidos por la ineficiencia del sistema corrupto lo pagan los que menos tienen. Esto es así porque la maquinaria distributiva del Estado se resiente por la corrupción y por tanto es menos eficiente la distribución de la riqueza. La sociedad corrupta es menos igualitaria, es más injusta. Por tanto, es falso que la corrupción sea un lubricante del sistema. Lo es para una minoría que obtiene pingües beneficios de esto, perjudicando ostensiblemente a la mayoría. Por todas estas consideraciones que les he venido poniendo, la corrupción no es un asunto por el que podamos pasar de puntillas. Las consecuencias sociales, el efecto de la percepción ciudadana y por ende la desconfianza de las instituciones que produce y el descrédito a la política y los políticos, la indignación ciudadana, especialmente sensibilizada por la situación de crisis económica que nos viene afectando con tanta crudeza, establece el momento propicio para que nos dotemos de normas de comportamiento orientadas a impedir prácticas corruptas. Elementos de control judicial, controles de acceso al poder público y sobre la financiación a dicho acceso,
En este sentido, la regulación en el funcionamiento de los partidos políticos y la financiación de estos es clave para avanzar en medidas que, a corto plazo, atajen los problemas de corrupción que hemos vivido, que modifiquen los hábitos de conducta heredados antes de que se pueda ver algún día enterrados por la felicidad de una bonanza económica recuperada. En este sentido, el partido al que pertenezco ha iniciado una ofensiva capitaneada por su secretario general, por Pedro Sánchez, de lucha implacable contra la corrupción. Y esta ofensiva comienza por el propio partido, por el PSOE. Hoy todos los cargos públicos y orgánicos, así como los candidatos y candidatas de las elecciones, han tenido que firmar, y yo lo he hecho, un código ético que fija una línea roja, clara, nítida. Esta es la de la apertura del juicio oral, que obliga a dimitir a sus responsabilidades públicas de todo implicado en casos de corrupción una vez que el procedimiento llega a la fase del juicio oral. Es una medida que, por su contundencia y carácter indiscriminado, parece injusta. Y sin duda lo es injusta. Soy de la opinión de que una cosa son las consecuencias en el ámbito de la justicia de unas actuaciones y otras relacionadas con el análisis político de los hechos. Los delitos deben ser demostrados y condenados en los tribunales. Mientras tanto, la presunción de inocencia debe ser mantenida. Pero cuando uno acepta estar bajo el escrutinio público, al optar a una responsabilidad pública, el juicio político es una variable que debe tener siempre en cuenta. Siempre. Creo que hay personas que han sido acusadas, procesadas, condenadas por asuntos que no tienen especial trascendencia en su honorabilidad política. Y sin embargo, hay personas que han tenido una instrucción judicial que ha quedado en nada, pero que los hechos son lo suficientemente reprobables como para ser apartados de los cargos de responsabilidad política. ¿Les suenan aquellos viajes en jet privado a pescar salmón? Quedaron en nada, y sin embargo tienen toda la reprobación política y deben además estar bajo el juicio y el escrutinio público. Pero el compromiso socialista es firme, es rotundo en la lucha contra la corrupción. De hecho, lo demuestra, por una parte, la firma del convenio el pasado año con Transparencia Internacional, porque se compromete el partido a cumplir un conjunto de medidas y actuaciones dirigidas a propiciar la transparencia del propio partido, así como a combatir, prevenirla, punitivamente además, cualquier tipo de corrupción que se pueda dar en el ámbito político, económico y social. Por otra parte, el firme compromiso del Partido Socialista por hacer frente a la corrupción política se plasmó en el documento de la Declaración de Valencia, también firmado en el mes de noviembre, donde nos comprometemos en esta declaración a luchar contra la corrupción porque entendemos que nuestro actual sistema democrático, basado en una democracia representativa, se basa en la confianza. Y no hay arma más letal contra la confianza que la corrupción. Nos comprometimos a mejorar lo que ahora tenemos, a evolucionar y avanzar. Un objetivo positivo para el que proponemos una serie de medidas, algunas de las cuales, no todas porque no quiero abusar en exceso de ustedes, voy a posarles a continuación. En primer lugar, entendemos que hay que hacer frente a la corrupción y esto requiere introducir ciertas modificaciones en el Código Penal. Entre ellas entendemos que es necesario tipificar e incorporar como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, así como la tipificación del delito de enriquecimiento injusto que castiga el enriquecimiento patrimonial injustificado de autoridades y funcionarios durante su mandato. Todo les suena, como ocurría en Roma con las fianzas que tenían que dejar, ¿verdad? Asimismo, entendemos que se debe revisar la tipificación y las penas de las conductas punibles relacionadas con la corrupción, el cohecho, el fraude, el tráfico de influencias, e incrementar los plazos de prescripción de los delitos. Creemos que se debe modificar asimismo la ley de contratos del sector público, incluyendo nuevas conductas delictivas entre las ya previstas en la ley, como la causa de provisión para contratar con las administraciones públicas, que se debe de endurecer, al tiempo que fortalecer la prohibición de fraccionamientos, que ya de facto ocurre, de los contratos públicos. El otro campo en el que el PSOE se ha lanzado, y creo que es fundamental, clave, es el de la modificación de las estructuras de los partidos y su financiación. Por un lado, el proceso de democratización interna que está generando el propio Partido Socialista no debe ser un ejercicio de debate interno, no se puede quedar en esto, sino una apuesta de modificación de las estructuras de los partidos en España, que rompa con las estructuras poco democráticas, opacas en su operativa y con escaso control de sus finanzas. Y esto debe ser garantizado por ley, no debe ser por iniciativa solo de los partidos. Elecciones democráticas de las directivas, limitación de los mandatos, incluidos los de los cargos públicos, transparencia absoluta de los ingresos y gastos de cargos y del partido, control real de las cuentas de los partidos políticos. Estas novedades legislativas deberían acompañar otras medidas como la creación de una oficina anticorrupción,
con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y en las administraciones locales. Procurar una mejor dotación de medios humanos y materiales para luchar contra la corrupción, especialmente en la Fiscalía Anticorrupción. Y lo que antes ya les comentaba, la suspensión de los parlamentarios y los concejales en el momento que sean apartados o llamados a juicio oral como imputados o procesados por delitos de corrupción política. Y desde luego su cese inmediato en el momento que resulten condenados, ¿no? Por supuesto. Ya que he mencionado la Fiscalía Anticorrupción, como todos ustedes saben, es un órgano que recibió un importante impulso por el ministro de Justicia, mi compañero y amigo Juan Fernando López Aguilar, que fortaleció el papel de la Fiscalía y amplió su radicación territorial. Aprovecho para introducir que no solo el endurecimiento de las leyes resulta realmente necesaria para afrontar la corrupción, sino asimismo contar con un sistema judicial ágil, eficaz e independiente. Es preciso contar con el concurso de unos jueces que actúen libremente, sin que el horizonte de su actuación quepa que pueda verse a sí mismo juzgado por lo que se entiende un ataque del poder judicial, al Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho. Junto a esta necesaria independencia, la correcta dotación de medios humanos y materiales para que los casos de corrupción sean juzgados de manera fiable y rápida. Por ello, junto a las modificaciones legislativas que antes les citaba, nos planteamos, asimismo, la necesidad de modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y de enjuiciamiento criminal, atribuyendo a la Audiencia Nacional la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción política y el establecimiento de procedimientos preferentes y sumarios de estos delitos para que puedan ser enjuiciados y, en su caso, condenados de forma rápida. Se trata, en definitiva, de impulsar un conjunto de medidas legales para cerrar los vericuetos por los que se escapan hoy los corruptos, que impida que el condenado por corrupción salga indemne una vez condenado. Y, por supuesto, del Tribunal de Cuentas para que sea un auténtico fiscalizador de las cuentas de los partidos en tiempo real. Pero no solo las leyes y los juzgados deberán velar por una democracia limpia. El primer escalón, el primer paso para ello está en la gestión que se debe hacer en cualquier institución pública. Por ello, si soy alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a partir del día 24 de mayo, me comprometo a llevar adelante mi función al frente del ayuntamiento con absoluta transparencia, contando con la participación de los vecinos y vecinas de este municipio de manera real, continuada, no cada 4 años cuando se acercan los comicios electorales, y rindiendo cuentas ante la ciudadanía y estando en condiciones de rendirlas en cualquier momento de mi gestión. Me propongo, por tanto, ejercer la alcaldía aplicando lo que entiendo como una democracia radical. Y este término lo tomo prestado de Chantal Mouffe, la filósofa belga que lo acuñó, en referencia a un nuevo modo de vida, a una nueva política más acorde en los tiempos actuales, en el que se defiende el respeto a la diferencia y al valor del pluralismo, la necesidad de mantener una negociación constante para la construcción de un sistema plural que acoja a las distintas formas de vida. Según la autora, el liberalismo ha conducido la condición de ciudadanía a un estatus legal, de tal manera que nociones como la responsabilidad pública, actividad física y participación política en una comunidad de iguales son extrañas para la mayoría de los pensadores liberales. Por ello, me comprometo a llevar la transparencia en la gestión municipal hasta el extremo, con información constante y continua a la ciudadanía del uso que se dé de los recursos públicos. Pero asimismo haré que la ciudadanía no sea solo un sujeto pasivo, destinado a recibir información de los asuntos que se deciden en el ayuntamiento. La convertiré en agente activo, colaborador de la adopción de las decisiones municipales. Para ello, retomaremos el compromiso con la participación ciudadana, al que el buen impulso dimos durante nuestra anterior etapa al frente del gobierno municipal, del cual me cupo la honra de formar parte. Impulsaremos los consejos de participación ciudadana y las juntas de distrito serán asimismo protagonistas activos de la adopción de las decisiones que más directamente les afectan. Y rendiremos cuentas públicas de los resultados, sin huir de la autocrítica, estableciendo una nueva forma de conducir el rumbo de esta gran ciudad que es también la capital de Canarias. Y contribuiremos con ello a propiciar un cambio en el devenir de la corrupción, ya que no solamente seguimos estrictos filtros para prevenirla o evitarla, sino que debemos contribuir al necesario cambio cultural. No solamente que ponga en alerta a los responsables de lo público en la gestión de todos, que castigue al que viene a llevárselo crudo, pero que también alerte a los que empiezan por situaciones que consideran normales. Porque normal es que se manden cestas de Navidad a los empleados públicos y al año siguiente normal es que le manden a uno un reloj y esto seguirá un traje y de la noche a la mañana se encuentra uno con un Lamborghini en la puerta o en la casa, un ático en Marbella y una cuenta en Suiza. Y todo empezó como algo normal.
Esa corrupción de baja intensidad también se cambia cambiando las leyes y haciendo políticas de la transparencia y el control de lo público. Cambiando mentalidades. Un cambio estructural si se quiere. Ese tiempo largo del que nos hablaba Brodel, que podemos encontrar en los tiempos de la historia. No digo que nos hagamos luteranos, digo que en una sociedad menos corrupta empieza por ser una sociedad más igualitaria. Que hay que copiar lo que funciona bien en otras latitudes y detrás vendrá el cambio de mentalidad. Y estoy convencido de que en este momento, en este duro momento de cambio, se pueden poner las bases para que esto sea así. Muchas gracias. Muchas gracias. Supongo que habrá preguntas. Yo quería solamente, mientras ustedes se plantean alguna pregunta, comentar un caso concreto de un municipio que conozco en las Islas Canarias, no voy a decir el nombre, una gran ciudad de las Islas Canarias donde era un nido de corrupción. Así que yo tuve la mala suerte de tratar con un concejal de urbanismo acompañado de un arquitecto y de un abogado, donde el concejal de urbanismo, de una forma absolutamente impúdica, decía que el asunto se solucionaba hablando con su emisario. Es decir, sin el menor pudor lo dijo. Bueno, ese es el municipio, que es La Laguna, ha cambiado completamente. O sea, es posible cambiar sin volverse luterano y sin tener antepasado escandinavo. Es posible cambiar las prácticas. Ahora mismo La Laguna, el urbanismo es limpio, tiene uno de los procesos de plan general más limpios y más racionales de Canarias, que yo sepa, y toda aquella historia de corrupción que hubo hace 10, 12 años ha desaparecido por completo. Es decir, es posible, y eso lo digo con satisfacción. Se puede limpiar los municipios, los cabildos, donde hay casos, se puede limpiar y se puede cambiar las prácticas políticas de forma contundente y 100% se puede conseguir. Imagino que habrá alguna pregunta para Augusto Hidalgo. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión te merece la prescripción en el tiempo de los casos de corrupción? Pues precisamente por eso decía que una de las medidas que pretendemos introducir desde el punto de vista legislativo es el aumento del tiempo para prescribir delitos que tienen que ver con la corrupción, que lo relataba antes. Se trata de aumentar. La prescripción es una garantía procesal también. Si no se puede tener una situación de aparente prejudicialización a una persona de forma eterna, porque la justicia es injusta cuando es larga en el tiempo. Ahora, lo que es inaceptable es que aquellos procesos que tienen que ver con la corrupción, que por lo general tienen que ver con personas que tienen recursos para poderse defender en mejores condiciones que la mayoría de los ciudadanos, jueguen con la prescripción de sus delitos para impedir que se les pueda procesar. Y por tanto, una medida más, y esto se ha llevado al Congreso de los Diputados en más de una ocasión, con no especial éxito, pues es el aumento del tiempo de prescripción. Yo ponía antes un ejemplo de procedimientos que han prescrito y que por tanto salen indemnes a aquellos que han sido juzgados o que se han iniciado un procedimiento que ha acabado en prescripción, pero que desde luego no les exime del juicio político. Y esto quiero dejarlo claro, lo he dicho ahora en mi conferencia y lo vuelvo a repetir. Hay personas que han sido procesadas y que incluso han sido condenadas y que sin embargo es difícil que se les pueda achacar el que haya una rémora desde el punto de vista político, porque estamos hablando de procesos que se dan sobre todo en la gestión de lo público. Ahora, hay gente que sale libre de un procedimiento, ni siquiera llega a la instrucción en algunas ocasiones porque se declara el que haya prescrito, y que son inaceptables. Un caso famosísimo de prescripción, el famoso caso del salmón. El caso del salmón, que lo acabo de decir de forma sucinta, es un caso específico de prescripción. Independientemente de que con la ley en la mano no se le pueda achacar judicialmente nada
que estaba en curso en este procedimiento, que ha llegado a ministro del gobierno central, de nuevo políticamente es inaceptable. Inaceptable, como muchos procedimientos. Por eso yo creo, vuelvo repito, que una cosa es el juicio político y otro juicio en los tribunales, el procedimiento judicial de facto. Lo que yo entiendo y comprendo que la población en general difícilmente haga distinciones sobre esto. Y en el ruedo de la política esto es muy difícil de separar, de discernir entre una cosa y la otra. Y por tanto, pues se complica siempre. Pero puestos en ese escenario, desgraciadamente los responsables políticos tenemos que aceptar que hemos entrado de forma voluntaria en la política. Que nadie nos puso una pistola en la cabeza para acceder a una responsabilidad pública. Y por tanto ese juicio público, desgraciado, a veces injusto y cruel, pues tenemos que asumirlo desgraciadamente porque es así. Y después los tribunales decidirán, evidentemente, y la presunción de inocencia se mantiene, pero no se mezclan una cosa y la otra, ¿no? Que es algo habitual en los medios de comunicación, mezclar una cosa y la otra, ¿no? En las instituciones está claro. Le dan el micrófono para que lo escuche. No, aquí. No, bueno, yo hablo alto si quiere. En las instituciones está claro que hay importantes medidas para luchar contra la corrupción, pero también en nuestro país, en las empresas públicas, hemos visto unos casos de corrupción terribles. Me gustaría saber si el Partido Socialista tiene previstas algunas medidas o va también a pasar las que va a aplicar en las instituciones para corregir que en las empresas públicas ocurran algunos lamentables casos que todos conocemos. ¿Hacemos las tres? Sí, las tres, las otras. Muchas gracias por su intervención. Quiero plantear dos cuestiones. La primera tiene que ver con el final de la charla. Comentaba que el Partido Socialista prevé un desarrollo normativo o quiere impulsar un desarrollo normativo y que espera que la sociedad vaya detrás. A mí me sorprende porque normalmente la norma suele ir siempre detrás de la sociedad. Entonces, ahí detecto un fortísimo pesimismo sobre lo que es la propia sociedad española y la percepción que la sociedad en España tiene sobre la propia corrupción o lo instalada que está la corrupción dentro de lo que es el contexto social en España. Y la cuestión que le quería plantear abiertamente, dice que el compromiso que tiene el Partido Socialista es cuando se produce la apertura de juicio oral. Esta es una raya que parece que se ha ido moviendo, porque hemos hablado de imputados, ahora la reforma legislativa que está promoviendo el gobierno está hablando de investigados para suavizar, parece un poco la terminología y todo este tipo de cosas. Esto no está produciendo un cierto desconcierto en la gente que no sabe en qué momento se está investigando a alguien por corrupción. Tengamos presente que hay países donde los políticos dimiten por temas de faldas o por copiar una tesis doctoral hace 20 años. Gracias. La otra pregunta. Buenas noches. ¿Se oye? Sí. Buenas noches. Felicidades, Augusto. Me encantó la conferencia. Ojalá fuese todo en ese sentido y en esa guía la que fuésemos en el partido. Sí, me gustaría alguna pregunta, reflexión. Por ejemplo, la primera es ¿por qué a los partidos políticos nos cuesta tantísimo tomar decisión sobre las personas que ocupan un cargo y que se ven envueltas en algo? Como muy bien has dicho a la respuesta anterior a la pregunta, de que hay que separar socialmente lo que es la política de lo que es la justicia. Que nada tiene que ver el delito cometido con el cargo que se ocupa. Porque, por ejemplo, como estaba refiriendo el compañero anteriormente, en la sociedad luterana o en la sociedad anglosajona, simplemente por haber copiado 30 años una tesis doctoral, una persona dimite. Habrá o no habrá delito, es lo de menos, pero la persona dimite. En Inglaterra, porque un ministro invita a un amigo íntimo sin ser cargo oficial de ningún tipo a excepciones oficiales, tiene que dimitir, 10 céntimos de lo mismo. En cambio aquí tenemos gente con 2 sentencias judiciales firmes y no lo obligamos ni siquiera dimite. Al final, por otro escándalo que no tenía nada que ver con esas denuncias, lo separamos del partido. Nos cuesta mucho
a los partidos políticos separar la línea, y la línea tiene que ser la política por un lado y lo que es la judicial por el otro. Luego, una de las grandísimas formas, sin tantísimas reformas de leyes como has expuesto, yo creo que es fundamental la transparencia. Mientras un español sabe exactamente lo que cuesta una botella de vino en una recepción oficial de Isabel II, nosotros somos incapaces de saber lo que se gasta la Cámara del Congreso en recepciones, en conjunto, ya no una botella de vino, sino en conjunto. Mientras yo puedo saber, una parlamentaria del Congreso chileno, su agenda, sus viajes y el coste de los mismos, es imposible saber en España, los senadores o los diputados, qué coste tienen por viaje. Es global. Sí, el partido ha hecho una paginita y tiene, pero volvemos a lo mismo. No sé ni la agenda ni el coste real por viaje. Si yo tengo transparencia, realmente es imposible que haya corruptos, porque se cogen enseguida. Si se hace un pliego de condiciones y se hace un concurso, y yo puedo acceder y ver exactamente el qué y cómo ha ido ese presupuesto, hasta el final sé si hay una desviación de corrupción o no hay una desviación. Pero es que yo no puedo ni siquiera acceder a lo que es el pliego de condiciones. Entonces, claro, la transparencia es fundamental para que no haya corrupción. Luego la mentalidad de que yo soy político, y lo político es, como bien has dicho con César, es que la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. Por lo tanto, como político, tengo que parecer honrado. Si en algún momento pierdo esa capacidad de parecer honrado, tengo que abandonar la política, automáticamente. Y claro, con menos leyes de las que has promulgado, yo creo que dotando a la justicia realmente de los medios que necesita y, digamos, separar lo que es realmente el órgano judicial de la política, que el Consejo General del Poder Judicial no sea nombrado por la política, que las diferentes cámaras de las audiencias no sean nombrados por la política, y que la Fiscalía sea totalmente independiente, no dependa de ningún ministro, de ningún ministerio. Si separamos todo eso y dotamos a la justicia de los medios y del personal necesario, con una gran transparencia, supongo que la corrupción iba a decaer muchísimo, por no decir totalmente, porque corrupción hay en todo el mundo, por muy bueno que sea, pero no es lo mismo tener un 3% de corrupción que un 95% de corrupción. Yo quiero el 3 y no el 95%. Por lo tanto, yo creo que la política y los políticos y los partidos deberíamos de ir por ahí. No podemos excusarnos en que es una persona que puede ser que sea inocente. Sí, sí, judicialmente no lo dudo. Habrá que endurecer las penas judiciales, como por ejemplo, yo denuncio a quien sea, sin pruebas de ningún tipo, aunque haya indicios, y al final del término resulta que la persona a la que yo denuncié es inocente totalmente, sobre mí debe de recaer una pena 20 veces superior a la que le hubiese caído a ese señor. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo es denunciar, porque sí, por estropearle la vida política a una persona. Por eso, cambiemos este tipo de leyes, pero de esta forma. Pero automáticamente que para la más mínima duda, los partidos tienen que ser inflexibles, como son de los Pirineos hacia arriba. Usted, lo siento, su vida política se terminó. Volvamos a otra vida. Y si se reanuda, no se ocurre que aquí está el partido y yo volverá a llamar. Gracias, le gusto. Hay otra pregunta más. Bueno, respondo a esta y hacemos ciclo, porque si no ya son muchas cosas, ¿no? Bueno, primero con el tema de las empresas públicas. Efectivamente, desgraciadamente, cuando se han estrechado la capacidad de control sobre la estructura de la administración, se ha utilizado las empresas públicas como elemento de descarga para, sobre todo, las políticas clientelares. Esto que, por cierto, en la Roma clásica era algo normal y accesible y se consideraba como algo reconocido. Si tú ibas paseando por la plaza pública con tus cortes clientelares, se medía el nivel de peso político por el número de individuos que iban revoloteando a tu alrededor, y era algo que además se hacía ostentación de ello, ¿no? Evidentemente estamos en una realidad totalmente distinta y el coste de lo público es el que no, el famoso enchufe, ¿no? No se ha aceptado. De esto se ha corregido bastante, es decir, y hay que decir que incluso con las últimas modificaciones desde el punto de vista del ámbito local, aunque yo no comparto la modificación de la ley de bases del régimen local en su generalidad, hay elementos de control de las empresas públicas que no existían, que ahora sí hay.
Así todo, yo creo que los vericuetos para fugarse siguen existiendo. Ya no solo las empresas públicas que tienen un control y si se incumple se está cometiendo una ilegalidad, sino en aquellas empresas privadas que tienen concursos públicos donde el responsable político de turno sí tiene capacidad para utilizar las medidas clientelares, ¿no? Y eso debe de perseguirle, es mucho más difícil de perseguir también, todo hay que decirlo. En el caso, me decían antes que las medidas que tomamos son medidas para cambiar la cultura de un país y no una cultura de un país que ha cambiado. Yo creo que en este momento las medidas que se pueden tomar al respecto y las que he esbozado en mi conferencia van detrás de lo que está pidiendo en este momento el país. Por eso decía que es un momento propicio, aunque sea como consecuencia de la crisis económica, a pesar de que la gente tiene la piel muy fina con la realidad social que se está viviendo, precisamente por eso es el momento propicio para que las instancias del poder cedan. Los que estamos en las organizaciones políticas nos vemos obligados a ceder al control de por parte de la ciudadanía. Por tanto, creo que las medidas que se plantean, y todos los partidos están planteando y poniendo encima de la mesa propuestas para acabar con la corrupción, eran impensables hace 10 años. Ni siquiera se hubieran planteado como posibles iniciativas en un parlamento, ni siquiera las hubieran firmado las fuerzas políticas. No estaban presionadas por una situación de indignación por parte de la ciudadanía que exige que los partidos políticos den soluciones. Por lo tanto, yo sí creo que en este momento estamos yendo por detrás de las reivindicaciones de los ciudadanos. Y todo este tipo de baterías, aunque lleven a un nivel más técnico, no dejan de ser una reacción que debemos de aprovechar. O sea, una reacción a aquellos que creemos que hay que acabar con la corrupción, evidentemente, pero debemos de aprovechar esta situación de desasosiego para que, aunque sea por la fuerza de la presión social, se pongan en práctica. Por eso digo que es el momento propicio para que estas cosas cambien. Así todo, efectivamente, se habla de que hay una línea roja que ha puesto el Partido Socialista. Yo dije que era una línea roja injusta. Lo decía porque, efectivamente, cuando estamos hablando estrictamente de la ley, todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Esto lo repetimos 1000 veces. Pero vuelvo y repito el argumento de fondo de mi intervención. La línea roja es producto de esa presión. El Partido Socialista, en este caso, que otros partidos también lo han establecido ahí, colocan el juicio oral como un elemento de frontera, que la gente perciba en el que no hay impunidad. Es injusto porque alguien puede ser procesado y llevado llegar a la línea del juicio oral y, sinceramente, igual no es ni siquiera un caso estrictamente de corrupción. Y hemos vivido en el Partido Socialista una situación hace muy poco de un compañero que ha tenido que dimitir, que va a dimitir de su acta de concejal por un caso que ni siquiera fue cuando tenía una responsabilidad política, ni siquiera militaba en el Partido Socialista. Se acaba de enterar por una forma un poco grotesca de que estaba encausado, pero como las normas del partido dicen que es el juicio oral, pues, y se le abre el juicio oral, pues ha tenido que dimitir. Ha cumplido estrictamente las normas. Yo creo que esa es la forma de actuar, a pesar de que sea totalmente injusta. El partido en su código ético dice que después hay que resarcir de forma clara y nítida. Esto a veces no se hace, pero resarcir de forma nítida cuando se llega a la inocencia del que es juzgado. Pero claro, el daño está hecho. El caso de la Madrid en Castilla-León es famoso, ¿no? El primer caso de corrupción, el presidente de Unión Autónoma Socialista, el primer caso conocido, dimite más, se lo dice el señor Aznar, que era el candidato a la presidencia de la Comunidad de Castilla-León, y después se demostró que era inocente. Pero ese cambio de gobierno, de un hombre tan carismático, hizo que subiera al poder un señor que era el señor Aznar, y mira dónde ha llegado, ¿no? Las cosas como podía haber cambiado. Pero es a lo que nos exponemos cuando llegamos a la vida pública. Lo tengo muy claro, y desgraciadamente, ya decía antes, el escrutinio público al que tenemos que estar sujetos. Nadie nos obligó a estar aquí. En cualquier caso, decía el cambio de los trámites, dice lo político y lo jurídico. Bien, pues, vuelvo y repito, efectivamente, esto es lo que hay que dirimir. Y es lo difícil de dirimir. Es decir, cada vez que hay un caso, yo creo que hay que llevarlo al debate político, hay que establecer un relato. Todos los casos no son iguales. El ámbito jurídico, tendemos a lanzar el debate político sobre lo que está pasando en el ámbito jurídico. Y yo creo que eso es un error de difícil solución. En el ámbito de los medios de comunicación eso es imposible de solucionar. Pero los políticos debemos establecer un relato. Cuando hay un caso, posiblemente de imputación de una persona, debemos establecer un relato. ¿Imputado por qué? Porque igual hay casos incluso en los que nos sentiríamos incluso orgullosos de haber tomado medidas
contrarias a la legislación, porque se toman de forma consciente. Hay gente que dice, oye, voy a cumplir esta ley de forma consciente, y lo digo, por no poner un caso del Partido Socialista, cuando a mí me decían de los asaltos del señor alcalde de Marinaleda, yo decía, ese señor se la está jugando, está haciendo una acción política de los asaltos a los supermercados, ¿recuerdan? Que le puede llevar a la cárcel, le puede llevar a la cárcel. Ahora, él lo está asumiendo políticamente. Y nadie le ha pedido que dimita de su cargo en su ámbito político. Porque al contrario, era una decisión política y sopesada de cometer un acto delictivo, que podía ser delictivo, pero que era reconocido. Estoy poniendo un caso extremo, evidentemente, pero para que no me comprendan. Oiga, hay relato político y por tanto eso se puede explicar, si lo sabes explicar. Por eso las fuerzas políticas tienen que tener la capacidad de explicarlo, no esconderse en el choque de trenes entre partidos, de imputaciones y demás, sino intentarlo explicar. Y hay casos que son inaceptables, aunque lo declaren libre, aunque lo declaren inocente, son inaceptables y hay que decirlo alto y claro y señalarlos con el dedo. Señalarlos con el dedo. Decirles, usted sí es libre, fantástico, pero políticamente es inaceptable lo que ha hecho. Y aquí vamos a lo famoso, el ejemplo que todos ponemos, el ejemplo alemán, ¿no? Es decir, lo de copiar las tesis doctorales, esto que ha sido, o el propio presidente de la República Alemana, que ha dimitido por un caso menor de unas facturas que utilizaba de sus dietas como alto cargo del Estado, ¿no? Y que lo obligó a dimitir. Esa moral luterana que decíamos. Bien, yo creo que eso es rizar el rizo, evidentemente, pero ya quisiéramos todos tener esa moral política que forzara a los políticos a tomar estas decisiones. También es verdad que, oye, tremendo, ¿no? Una persona porque copió o falseó su tesis doctoral, que en teoría no tiene absolutamente nada que ver con su acción política presente, tenga que abandonar un cargo público, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, todos nos queremos colocar más en esa tesis desde el punto de vista de la moral luterana que decía antes, que parece que en la que vivimos, en la cual, bueno, todo vale y bueno, tienes poco menos que matar a alguien y aparecer con la pistola humeante en las manos para que te tengan que echar. Y a veces ni eso. A veces incluso con la pistola humeante declaras el que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Y se hablaba del tema de la transparencia, yo estoy convencido de eso. A lo mejor para conseguir que haya esa cultura que se ha implantado en el norte de Europa, primero, lo que dije antes, yo creo que es claro, o sea, los elementos esos que decía, que muchos estudios lo han determinado, sobre que tienen que ver con la economía, no con lo cultural, pero lo cultural seguramente influye. El hecho de que hay una sociedad igualitaria, normalmente ocurre con las sociedades que van en crecimiento explosivo y las diferencias sociales son muy grandes, donde hay una burocracia muy grande que permite el que haya corrupción, el que haya, como decía antes, elementos de sociedades en vías de desarrollo, ¿no? Además, si hay un gobierno muy autoritario, pues hay más indicios todavía, ¿no? Pero todos esos indicadores suelen ser los que habitualmente diseñan una sociedad corrupta. España no tiene todos esos indicadores, evidentemente hemos progresado y por lo tanto la situación no es tan grave, pero si consiguiéramos establecer una política de transparencia absoluta en la política, en la gestión de la burocracia del Estado, seguramente estaríamos en mejores condiciones de que la ciudadanía tuviera control sobre los responsables públicos. Teniendo control sobre los responsables públicos, es más difícil que los responsables públicos tomen decisiones al margen de la norma y de la ley, ¿no? Por lo menos de la norma y de la ley, no digo de la moral. Y eso es evidente. Pero vuelvo al discurso de antes. Es precisamente en este momento donde debemos hacer el esfuerzo para que esto se haga. Porque es el momento propicio para que se acepte por parte del establishment, del poder establecido, esto. Y termino con una cosa, que lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Para mí la modificación más importante, la tarea pendiente en España, desde el punto de vista de soluciones para la corrupción, para intentar solucionar las corruptelas que existan, pasa por la modificación de la estructura de partidos políticos de este país. Lo he dicho muchas veces, lo llegué a decir incluso aquí en un foro que tuvimos sobre la Constitución española. Este país se dotó de una estructura de partidos férrea, de estructura de partidos fuertes en la Constitución española, en la transición, porque era necesaria para consolidar la democracia. Y ha tenido su función, la ha cumplido, ha consolidado el sistema democrático. Sin embargo, esa estructura de partidos fuertes, porque no existían partidos fuertes en la transición, quitando el PC, que venía de la clandestinidad, ahora es una realidad consolidada. El problema es que ahora los partidos políticos, que son el casi único instrumento de acceso al poder en una democracia, tienen que ser democráticos y transparentes, y no lo son.
no son democráticos en su estructura, no están obligados por ley, como por ejemplo están obligados en Alemania, por ley, a su funcionamiento democrático, incluso en otros países, en Inglaterra y demás, pero en Alemania quizás es el modelo más conocido. Y desde luego, desde el punto de vista de las finanzas, es una tomadura de pelo. El Tribunal de Cuentas es un cachondeo, solo el funcionamiento, y es que el Tribunal de Cuentas es un nido de corrupción en este momento, de clientelismo, donde nietos, sobrinas, y hoy salió un artículo además del informe que había elaborado el Tribunal de Cuentas Europeo, dice que era un escándalo, ¿no? O sea, escándalo absoluto. Sobrinos, primos, nueras, todos contratados, ¿no? En un órgano que tenía que controlar las finanzas de los partidos. Pues eso se tiene que hacer, desde luego. Yo creo que es lo fundamental. Tenía dos preguntas más. Sí, dos. A ver. Sí, hola, buenas tardes. Enhorabuena a la Sociedad Económica de Amigos del País por este ciclo sobre el tema de la corrupción. Creo que hay que reconocerle que han acertado, porque ha sido un tema de candente actualidad. Tolerancia cero contra la corrupción, yo creo que ese debe ser el principio con el cual todos los demócratas españoles debemos de tener la cabeza. En ese sentido, ahora ciertamente, y enhorabuena Augusto por la charla, la conferencia que nos ha dado, tan sólida, tan bien fundamentada. En ese sentido, tú comentabas cómo actualmente el CIS nos dice que la corrupción pues, es el segundo tema de preocupación de los españoles, de los temas que los españoles ven en este momento como sus inquietudes principales. En pasadas elecciones, ha sido comentado por los medios de comunicación muchas veces, en comunidades como Valencia, etcétera, se presentaban candidatos claramente incursos en casos de corrupción, pero el cuerpo electoral, los ciudadanos, les han seguido votando como si nada. Pero sin ir más lejos, no vayámonos a la Comunidad Valenciana, que hay muchísimos casos. Aquí, en la isla de Gran Canaria, desde luego, ciertamente, cuando se crea la Fiscalía Anticorrupción, cuando la crea el ministro Juan Fernando López Aguilar, aquí en Gran Canaria se ponen en marcha todos los mecanismos para investigar la corrupción y quedan imputados y detenidos varios cargos públicos por su conducta y algunos, y se han producido municipios como Tel de Mogán, que la sociedad siguió votándole. Entonces, mi reflexión y mi pregunta es, ¿no crees que además, justamente para evitar sociedades donde la corrupción es, porque probablemente los que estamos más cerca de los partidos, la gente con mayor formación, etcétera, pues tenemos más sensibilidad con esto? ¿No crees que en el campo de la educación se debería de introducir contenido, no sé si se ve en la educación de la ciudadanía, para que se cree una conciencia y se cree una sociedad con otros valores que impidan, o sea, que a nadie se le ocurra? Desde luego, la reforma de los partidos políticos, eso que estás comentando ahora, va también a provocar un cambio, pero también a que los propios chicos jóvenes que sacan del sistema educativo jamás puedan pensar que se pueda votar, y por eso ningún partido puede proponer a un candidato que sea reprochable públicamente su comportamiento. Ahí va mi pregunta. Gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Yo tengo 4 mini preguntas. La primera es, ¿qué opinan las personas que callan la corrupción del vecino y son conocedoras de que el de al lado está haciendo actos de corrupción? Otra es, bueno, es más bien un comentario, que dices que se están acabando con los enchufes en la administración o en las empresas públicas. Yo creo que no es así. Yo creo que sigue habiendo muchísimo enchufe, no hay más que ver el BOE cada día con los puestos de libre designación. Y ahora mismo lo acabas de nombrar con el Tribunal de Cuentas, el escandaloso caso que hubo allí de gente de todos los familiares metidos, o simplemente la Diputación Provincial de Orense, es otro de los casos flagrantes, ¿no? Has comentado que uno de los posibles factores que pueden condicionar a que aumente la corrupción es el sueldo de los empleados públicos o de las personas que trabajan en un puesto público. ¿Qué opinión tienes? Saber si tú crees que son altos, son bajos, a quién subirías, a quién bajarías. Y luego,
la gente, yo creo que está ya hoy por hoy muy enfadada con el tema de la corrupción y sobre todo no solamente cómo se está diagnosticando el tema de la corrupción y cómo se está interviniendo por parte de la policía o de la agencia tributaria, sino más bien por todo el cachondeo que hay después, donde los jueces no tienen los medios, donde los jueces sufren presiones, donde un ordenador se rompe, luego se pierde el sumario, luego se prescribe, ahora sí que quiero declarar, pero ahora no. Entonces, en todo eso, yo creo que la gente lo que busca ya es que el corrupto pague su pena, que devuelva el dinero que ha robado y que cumpla una pena, por cierto, una pena con los mismos privilegios, entre comillas, que tiene cualquier ciudadano. Porque luego vemos que eligen la cárcel, que a los 2 meses o 3 meses están saliendo ya, que les dan el 4º grado, que ahora el caso de Jaume Matas fue también algo increíble, que luego corriendo lo tienen que volver a meter a la cárcel porque ya es escandaloso. Y por último, ¿qué opinión tienes también, porque a mí me parece bastante mal, pero qué opinión tienes de los indultos por parte del gobierno y del ministro de Justicia, de estos casos de corrupción? Hay otra. Bueno. Vamos a ver. Hay otra más. Si quieres contestar. No, si hay otra más, pues cerramos el ciclo de 3. No, si el ciclo de 3 y así. Bueno, buenas noches. Yo felicitarlos tanto a Augusto como a la Sociedad Económica también por esta iniciativa. Y lo que sí quería comentar es de la charla de Augusto. Me llamó la atención, digamos, la primera cita que hizo sobre Platón, la antigua Grecia, ¿no? Que es padre o madre de la democracia actual, aunque distinta, pero bueno, son, digamos, los precursores de la democracia que tenemos ahora, ¿no? Y esa cita me llamó la atención porque dijo que tanto la corrupción como la demagogia son los que corrompen la democracia, ¿no? La corrupción está penalizada, pero la demagogia no está penalizada. Y cuando se lleva a los programas electorales por parte de los partidos políticos, pues la verdad que da pena que no esté penalizada, ¿no? Y luego, por otro lado, sí quería hacer una pregunta, y es si desde el punto de vista de Augusto, la nueva ley esta que se aprobó recientemente en el Congreso sobre control de la económico-financiera de los partidos políticos, así como una serie de reformas para controlar los altos cargos, digamos, son suficientes, digamos, para satisfacer lo que realmente la sociedad está, digamos, ahora demandando para combatir la corrupción. Y gracias. Bueno, empezando por todo el mundo pone el ejemplo de la situación de Valencia, Canarias, el Levante, los casos de corrupción flagrantes que se presentaban a las elecciones y volvían a salir y volvían a salir. El Parlamento valenciano es un claro ejemplo, estaba trufado de casos de personas que estaban imputadas en casos de corrupción, además. La mayoría, de hecho, el Partido Popular tiene un problemón tremendo allí porque ha dicho que no va a llevar imputados en las listas, prácticamente una liquidación interna, una purga interna lo que tiene que provocar para poder solventar esa situación. Pero, sinceramente, yo no creo, lo digo con sinceridad y aquí también coincido con sumo dos de las preguntas, yo no creo que en este momento estemos en una situación de más corrupción que en el año 2011. Lo digo por la comparativa que hice antes del año 2011, donde la preocupación por la corrupción, que era un 2,9%, que les dije al principio, y que ahora estemos en el 48% de preocupación por la corrupción. El problema es que cuando estábamos en momentos de bonanza económica, esa corrupción tenía caldo de cultivo para crecer. ¿Por qué? Porque se daban las circunstancias de lo que decía antes, uno de los requisitos fundamentales: estamos creciendo económicamente, hay una burbuja, una situación burocrática que permitía la componenda, es decir, como yo tengo los instrumentos burocráticos para paralizarte la actividad, tú tienes una actividad que puede propulsarse económicamente en el mercado, sobre todo ligada al turismo y la construcción, pues se establece la connivencia porque hay recursos para poder comprar y vender voluntades. Ahora, en plena crisis económica, eso no es así. Ahora, en el sector público, la situación no es así. Lo que pasa es que es verdad que están aflorando todos los casos del momento de la burbuja económica. Y nos da una percepción, por eso hablaba de las percepciones, sobre la corrupción mucho mayor que cuando curiosamente se producían. Y cuando incluso estos que eran acusados, condenados y demás, pues se presentaban a las elecciones y volvían a ser elegidos. Precisamente, y vuelvo al discurso de antes, este es el momento de aprovechar para tomar medidas que impidan que cuando vengan bien dadas, cuando volvamos a tener una situación económica aceptable,
esta gente se escape. Y yo creo que al final esto va a haber que ligarlo a la situación de la modificación de los partidos políticos. Y esto también el tema de la demagogia. Yo creo que un elemento fundamental en las democracias liberales siempre ha sido el asunto de ligar al responsable político a sus representados. Nosotros tenemos un sistema que establece que el acta del responsable político pertenece al que tiene el acta del cargo político, porque nos presentamos en circunscripciones donde hay listas, normalmente se conoce al cabeza de lista. Yo creo que la ciudadanía está pidiendo cada vez más que el que se presenta en las elecciones, el representante, tenga un hilo conductor con el representado. Es verdad que el modelo anglosajón, que sería el arquetipo de esto, es decir, el que se presenta en una circunscripción, un único candidato, el que consiga más votos echa al otro, y aunque pertenezca a un partido político, representa su circunscripción y rompe la disciplina de voto. Esta visión anglosajona, que existe también un poco de Estados Unidos, es difícil encajarla en la cultura española. Y yo creo que no debe encajarse de forma mimética porque no es un sistema proporcional. Pero sí es verdad que cada vez habrá que establecer sistemas para que la gente pueda decidir quiénes son sus representantes en los partidos y después cuando se presentan las elecciones por los partidos, pues tenga la capacidad de no solo tenerlo ligado personalmente por la circunscripción por la que ha salido elegido, independientemente que represente un corpus ideológico, sino además tenga la capacidad de revocación. La revocación es un sistema que en España existe solo en las elecciones sindicales, existe. Bueno, si los delegados sindicales pueden ser revocados si sus electores consideran que no han cumplido con el programa, y no pasa nada, en España es legal, pero solo con los delegados sindicales. Pero en el continente americano es normal el sistema de revocación. No les voy a poner el ejemplo de Venezuela, que ahora está mal ponerlo, pero es verdad que el presidente Chávez estuvo a punto de ser revocado por un referéndum, pero voy a Estados Unidos, por poner el ejemplo contrario, el impeachment es un procedimiento de revocación del presidente de los Estados Unidos, tasado, pero producto de la mala, vamos, si se considera que ha cumplido o ha incumplido su estatus como presidente, ¿no? Se ha puesto en práctica en un momento un poco curioso, que se conoce aquel caso de Bill Clinton, pero era no porque tuviera una affair Bill Clinton, sino porque mintió. Esto es curioso, yo siempre cuando saco el caso de Mónica Lewinsky, a Bill Clinton no le inician un impeachment porque haya tenido un problema de falda, sino porque mintió a la ciudadanía y lo negó. Siempre le damos el toque folclórico a la sociedad americana, pero en esto son mucho más serios. El problema era que había mentido a la ciudadanía americana. Y eso es inaceptable. Y por tanto, le hicieron un procedimiento que casi triunfa para ser revocado de la presidencia de los Estados Unidos. Por tanto, yo creo que en el futuro la mejor forma de acabar con la demagogia como elemento político son decisiones políticas, porque no es un delito per se, pero el incumplimiento de los programas electorales, que sería la transgresión de esto que estamos viviendo en la actualidad, es que, oye, si usted incumple lo que dijo que iba a las elecciones, pues que tenga un instrumento para tumbarlo. Pero pasa en casi toda Latinoamérica. El otro día el alcalde de Bogotá casi lo tumban con un sistema de revocación porque consideraban que había incumplido su programa electoral. Lo ganó, pero si había unos requisitos y un 20% o 15% de la ciudadanía pues dice que había que haber un referéndum, consiguen echarlo. Esto no existe en la cultura española, en la europea poca, pero yo creo que debería implantarse y sería sano. Pero bueno, son cambios duros. Tema cultural, yo no creo que España de todas maneras tenga un problema, esto de la picaresca española, ¿verdad? Hemos vivido siempre la picaresca, hemos tenido momentos buenos y momentos malos en la historia. Aquí, bueno, con este señor tuvimos un momento de ilustración, Carlos III, y el momento de picaresca más dura a lo mejor con Felipe III, cuando el duque de Lerma cambió la capital del país a Valladolid por especular con los terrenos. Era la corrupción máxima y absoluta de la sociedad española. Entonces esto de la picaresca parece que lo hemos interiorizado y como somos de cultura católica y latinos, pues somos un poco corruptos. Yo no creo que eso sea así. La sociedad española ha avanzado mucho y es una sociedad en este momento avanzada, que no tiene casos de corrupción tan duros. Y por tanto las cosas pueden cambiar. Y antes le puso el ejemplo claro en un ayuntamiento, que no es tan pequeño, que es la tercera ciudad de Canarias. El enchufe. Hoy el enchufe es menor. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Una, no hay recursos para enchufar. Claro, en la crisis económica la capacidad del enchufe es menor, aunque siguen existiendo. Y al mismo tiempo estamos con un foco puesto sobre la administración pública mayor. Sigue existiendo pero en menor medida. ¿Cuándo hubo un enchufe, entre comillas, en la administración pública de forma abusiva? Pues en momentos de crecimiento de los recursos públicos en las administraciones, sobre todo en las administraciones locales, ¿no? Donde
Aquí se hace mucho, y creo que lo han comentado también, el tema de libre designación o los cargos de confianza. Y no sé por qué ponen el foco en los cargos de confianza y los libres de designación. Yo he sido responsable de recursos humanos en el Ayuntamiento de Las Palmas en Canarias, he gestionado a 3.000 trabajadores. Y decía, y no sé por qué ponen el foco en unos señores o una señora que cuando termina el cargo político se van a la calle sin indemnización. Eso no es un problema. En la sociedad estadounidense se viene con un ejército de funcionarios que quitan a todos de la administración anterior y cuando son echados vuelven de nuevo los otros y los echan a todos, un staff de miles de personas. Y se entiende como normal. Aquí el staff es menor. La sociedad francesa tiene que además tiene una ligación a la funcionalidad, a la función pública mucho mayor. Pero eso no es el problema son aquellos señores que de repente entran de la noche a mañana como administrativo en una administración pública sin pasar un procedimiento selectivo y ahí se quedan para toda la vida. Y eso ha sido lo habitual en este país, sobre todo durante el momento de bonanza económica. En el Ayuntamiento de Las Palmas, yo siempre lo he dicho, 700 tíos entraron y tías entraron en los años 90 por la puerta de atrás y ahí se quedaron. Y ahora son trabajadores de la casa. Eso sí que es el enchufe, no lo otro. Lo otro la gente le pone la linterna, este es un cargo de confianza, no tiene estudio. Tiene estudio, ese no es el problema, este señor se va cuando se ve al político. Se va con el político. Encima ahora con la ley, esto está más restringido. Los sueldos públicos, voy a intentar ser rápido. Los sueldos públicos son menores. Yo lo dije antes en mi conferencia. A medida, es un indicador de lo que decía. Si los sueldos públicos bajan, pues evidentemente habrá más peligro de corrupción en la administración pública. Un indicador claro. A nivel internacional, estoy hablando de España. ¿Y en España hay sueldos públicos bajos? Yo creo que en España, antes de la crisis económica, había unos sueldos aceptables en la administración pública. Yo que me dedicaba antes de coger una excedencia para dedicarme a la función pública en el año 2007, me dedicaba a asesorar sobre salud laboral. Y asesoraba a delegados sindicales y yo les decía, en la administración pública, no pidan mejoras retributivas. Si el problema de la administración pública no era una cuestión retributiva, es una situación de mejora de las condiciones de trabajo, que siguen siendo lamentables en la administración pública y que hay que mejorar. El problema es que ahora sí que ha bajado los salarios en la administración pública. Otra es que los sueldos y la pérdida de puestos de trabajo en los últimos 2 años fundamentalmente ha sido la administración pública. 260.000 trabajadores públicos se han perdido, los sueldos han caído de forma exponencial, más que en el sector privado. En los últimos 2 años se ha castigado el empleo público fundamentalmente. Por eso ahora sí que es un peligro. Se ha perdido capacidad adquisitiva, eso es llamativo y eso es un indicador que fomenta la corrupción. Con el tema de los jueces no voy a repetir, todas las medidas estas con el tema de mejores medios, el tema de impedir que haya... Yo soy de los que creo que no debería haber indultos. Es más, yo soy de la opinión, esto no está en el programa electoral del PSOE, pero yo soy de la opinión de que los indultos deberían transferirse a un órgano, una comisión del parlamentario, que fuera secreta si es necesario, pero donde todos los grupos parlamentarios con un informe tomen la decisión sobre los indultos y de luego impedir, eso sí lo pone el Partido Socialista en su programa, impedir los indultos en casos que tengan que ver con la corrupción, desde luego. Pero yo todos los casos de indultos los llevaría a sede parlamentaria, no al órgano ejecutivo. Es una medida de gracia heredada del pasado, pero bueno, puede haber situaciones insólitas. Yo les llevaría a una comisión parlamentaria, en mi opinión, pero es una opinión muy personalísima mía. Y ya para finalizar, nueva norma de los partidos. Bueno, yo reitero lo que dije al principio, creo que la estructura de los partidos es lo que tiene que cambiar en este país. Y eso es duro, porque somos los partidos los que gobernamos este país. Entonces, esto es como cuando las cortes de Franco tenían que hacerse la araquiri para que llegara la democracia. Es complicado, pero bueno, repito, es el momento propicio, porque la presión social es lo suficientemente grande como para vernos casi obligados a que eso pase. Entonces hay que aprovechar el momento. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a Augusto Hidalgo por haber venido y desearle toda clase de éxitos, porque sus éxitos serán los de todos nosotros. Muchas gracias.
denominados políticas contra la corrupción, que yo no sé si es lo más exacto, puesto que los problemas políticos que se vinculan a la corrupción son muchos y variados, y puede que nos represente una buena denominación, pero sin embargo los problemas de la corrupción son muy reales, no son los únicos, como digo, pero son muy reales, y es una responsabilidad de los partidos proponer soluciones, proponer análisis, proponer un diagnóstico de lo que está pasando y proponer soluciones. Me imagino que las soluciones no son fáciles, ni una, ni varias, sino son un conjunto de prácticas políticas que conducen a una situación diferente. En el caso de los partidos de gobierno, como se entiende los partidos que han gobernado, los partidos que han tenido importantes responsabilidades, el escuchar lo que piensan de este tema, lo que piensan, lo que dicen que van a hacer, es todavía más necesario y más importante. Todos los que estamos pendientes del panorama político, que somos todos, estamos muy interesados que este año salgan soluciones para este asunto, para el asunto para las elecciones locales de 2015. Y a partir de ahora tiene la palabra Augusto Hidalgo. Sí. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? No sé si el ordenador claro, bien. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mis primeras palabras quisiera que fueran, en principio, para las familias que están en este momento sufriendo una situación de desasosiego por no haber sido seguramente informados todavía de la situación que están viviendo como consecuencia del avión que ha sido siniestrado esta mañana en Francia, procedente de Barcelona. Por tanto, quisiera reseñar mi profundo pesar por el dolor que supongo que están sufriendo por esto, y además dejarlo aquí patente. Hoy el partido ha suspendido todos los actos de campaña en toda España. No lo hemos suspendido porque en todas las cosas no era un acto del Partido Socialista, y era un compromiso además que teníamos con la Real Sociedad Económica, pero sí quería dejarlo claro y decirlo desde el principio, porque creo que es una situación realmente dura la que estoy viendo los familiares. En segundo lugar, me gustaría agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria esta invitación, y en particular a don Tomás Vandevalle por la consideración que ha tenido al estimar que este ciclo de conferencias con las distintas fuerzas políticas, pues yo podía ser la persona adecuada para dirigirme a este respetado foro. Al tiempo de agradecerle las palabras que ha tenido al presentarme en este momento, ¿no? He de empezar confesándoles que pronunciar una conferencia sobre corrupción por un responsable político en activo en este momento, en pleno proceso electoral, y que además es cabeza de cartel de una candidatura, constituye algo realmente insólito. Un jardín del que muchos huirían. Y les aseguro que ningún asesor de imagen me hubiera aconsejado en ningún momento asistir a una conferencia de este tipo. Pero, sinceramente, creo... Los problemas de la corrupción, los problemas del mal gobierno y los problemas relacionados con una cierta degeneración de las prácticas de las políticas de la democracia. Para hablar de este tema, en nombre del Partido Socialista Obrero, ha venido Augusto Hidalgo, que bueno, voy a hacer una pequeña presentación, aunque no voy a detallar su trayectoria política, primero porque es conocida, y segundo porque es larga. Pero tiene 42 años, nació en Las Palmas en 1972, está casado, tiene una hija de 7 años, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, máster como técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y máster en Formador de Formadores. Trabajó por cuenta propia en una empresa de servicios de la que era socio y cofundador. Ha trabajado por cuenta ajena en un servicio de salud laboral como técnico superior en prevención de riesgos hasta acceder a un cargo público en 2007. Ha pertenecido a distintos partidos de izquierda
y ya en el Partido Socialista Obrero Español en 2005 se afilia en la agrupación local de Las Palmas, en donde ciudadana que ha residido toda su vida. En 2007 es elegido candidato en la lista electoral en las elecciones locales en la candidatura encabezada por Jerónimo Saavedra a la alcaldía de Las Palmas. La lista obtiene la mayoría absoluta, ocupará en el gobierno municipal las responsabilidades de empleo y recursos humanos. En 2011 es elegido candidato por el Partido Socialista Canario PSOE a las elecciones locales como candidato al Cabildo Insular de Gran Canaria en la lista encabezada por Carolina Darias. Irá como número 2 de la lista. El PSOE se quedará segundo con 7 consejeros, por lo que resultará elegido. En la oposición ejerce hasta hoy como viceportavoz del Grupo Socialista encabezado por Carolina Darias. En 2014, tras un proceso de primarias cerradas en el PSOE, resulta elegido candidato socialista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Obviamente unos foros como este, que escasean en la actualidad, porque vivimos una sociedad de los 140 caracteres, de los titulares frente a los contenidos, donde la acción parlamentaria, el debate, se sustancian en los platós de televisión. Y en ellos hay que estar, sin duda. Pero reconozco que me siento especialmente cómodo en el lugar de la reflexión y de los contenidos, en lugares emanados de la ilustración, como es este. Y lo digo sinceramente, no es una cuestión de falsa modestia. Además, sé que no soy el primero y han venido otros y que estoy convencido, el asunto que se plantea es de la máxima preocupación en la sociedad en la que vivimos. Vaya si lo es. A pesar de haber caído algunos puntos en las encuestas del CIS, la corrupción y el fraude se mantienen como la segunda preocupación de los españoles dentro del paro, a notable distancia de las preocupaciones de índole económica, a los que a su vez sigue la preocupación por los partidos políticos y la política en general. Una preocupación, la de la corrupción, que ha crecido exponencialmente durante la última legislatura, pasando de un 2,9% en febrero de 2011 a un 48,5% en febrero de este año. Ello nos obliga necesariamente a detenernos, a reflexionar, a preguntarnos qué nos lleva a esta situación, a analizar los factores y, por supuesto, adoptar los mecanismos urgentes de corrección. Por lo tanto, y para ir centrando el asunto, la primera pregunta, la primera reflexión que me planteo abordar es si es la corrupción política un fenómeno generalizado. De lo que no cabe duda es de que se trata de una conducta que la ciudadanía no está dispuesta a disculpar a los responsables públicos. Una actitud que compartimos, como no puede ser de otra manera, pero que conviene también situar en su justa medida, porque de la misma manera que resulta imperdonable, también conviene poner de manifiesto que son minorías las personas y responsables públicos que en algún momento han caído en prácticas fraudulentas, que exige un amplio grupo de responsables políticos, cargos electos de las distintas instituciones de la España, que realizan y llevan a cabo su labor con honestidad y responsabilidad. Y eso también es justo reconocer. Para justificar esta afirmación, y aunque resulte innecesario en este foro, creo que merece la pena poner de manifiesto que en España ejercen sus responsabilidades políticas en este momento casi 70.000 cargos. En las últimas elecciones se han designado en España 68.286 cargos de concejales, 350 diputados, 208 senadores, 874 diputados autonómicos, 157 consejeros de cabildo. De entre estos 70.000 cargos, en Canarias corresponden 1.621 cargos electos. Todos estos a los que nos referimos son cargos elegidos directamente en procesos electorales celebrados, a los que han concurrido en las listas electorales. A su alrededor, en los distintos gobiernos que se han formado, figuran a su vez otros muchos cargos directivos de segundo y tercer orden. En su conjunto configuran la estructura política del Estado español. Pues bien, un porcentaje de estos cargos electos, según un reportaje elaborado por Europa Press en noviembre de 2014, son el mapa de la corrupción española. En nuestro país había más de 1.900 imputados en el año 2014. 170 condenados en esta última legislatura. La cifra, la verdad es que en números absolutos es realmente escalofriante. Por sí sola, y unido a ello la dimensión informativa de estos casos y el progresivo uso de las redes sociales que traslada y crea en tiempo real opinión pública sobre los distintos asuntos, explica que este problema se haya situado entre los de mayor preocupación por los españoles, solo por detrás del paro. Pero también las cifras nos sirven para aseverar que la amplia mayoría de las personas que ejercen la política lo hacen honestamente. Pues unos 1.900 imputados representan solo el 2,7% del total de los cargos electos en España.
y los condenados suponen el 0,25% de los casos en toda España. Hecha esta consideración, me pregunto, ¿y cómo debemos abordar este asunto, el de la corrupción? Les aseguro que se me ocurren dos enfoques, uno ligado a mi condición de candidato a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y otro unido a mi condición académica, en calidad de politólogo. Permítame que haga un híbrido donde el peso de lo segundo sea mayor que lo primero. Permítame que no les venga aquí a dar un meeting al uso, sino por respeto a la audiencia,